Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase magistral. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que ustedes también se encuentren muy bien. Si no recuerdan cómo interactuar, ya saben, en la parte de abajo, aunque hoy cambió justamente la interfaz ahorita de Meet. Cambió, entonces por eso me estaba costando un poco de trabajo ahorita entre la presentación y entre darles entrada a ustedes, me estaba costando un trabajo y justamente hoy cambió la interfaz para darles entrada y todo esto. Entonces, les agradezco su paciencia, qué bueno que están por acá y bueno, pues ahorita les platico por qué la invitación, cuál es el objetivo de esta invitación, cuál es el objetivo de esta clase magistral. Pues muchas gracias por conectarse. Ya saben cómo interactuar. En la parte de abajo vienen los chats. Aquí ustedes pueden escribir si tienen alguna duda o una pregunta o para saludar también. También si quieren tener o tomar la palabra, pueden ustedes alzar la mano en la parte de abajo, hay una manita, y también ya podemos interactuar con algunos emoticones, en dado caso de que les dé o que estén aquí de acuerdo en algo que podamos estar diciendo dentro de la clase, ustedes pueden ocupar los emoticones aquí para expresarse también. ¿Sí? Pues bueno, vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias por conectarse. Gracias. Aquí, déjenme ver porque ahora no sé cómo se... Ahí está. Gracias, Hugo. Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Ana Salinas, Ana Luisa, Posadas, Agustín. Esperamos que se conecten el resto. La verdad es que se les envió la invitación a varios. Vamos a ver que se conecten los demás. Seguramente se conectan más tarde. Pues bueno, pues bienvenidas a esta clase magistral. Nosotros, el objetivo de hacer esta clase magistral es, bueno, nuevamente estar y entrar en contacto con ustedes, darles sobre todo algunas actualizaciones que ha tenido el diplomado, unas actualizaciones en algunos temas y como ustedes saben, el diplomado nunca está estático, sino ha ido evolucionando, se han integrado algunos conceptos nuevos, y la idea justamente de convocarlos es para darles esos nuevos conceptos. Primero, ahorita con una clase magistral, posteriormente ya estaremos más en contacto con ustedes. También el objetivo de esta clase magistral, además de tener este primer contacto y darles justamente estos nuevos temas, estos nuevos conceptos que hemos desarrollado en el diplomado para que ustedes se actualicen en esos temas. También más adelante les voy a decir, tenemos una invitación especial a que puedan ustedes acudir a una clínica mezcalera que puede certificarlos como mezcólogos, es decir, como especialistas ya en temas del mezcal, o que la parte de mezcólogos la sigan también actualizando en esos temas a través de investigación. Pero de eso hablaré más adelante, y los invitaré ya en una sesión informativa ya específica para este tema de invitación a la clínica mezcalera, en donde vamos a darles información que seguramente les va a interesar respecto a su actualización en temas. Pues bueno, vamos a iniciar con esta clase magistral. Esta clase magistral le pusimos como título La crisis de las identidades sensoculturales de los mezcales tradicionales y la comercialización culturalmente responsable. Justamente la mayoría de ustedes, si no es que todos, ustedes los que están ahorita conectados y que los que seguramente nos van a ver en la grabación, pues están comercializando mezcales de alguna u otra manera o apoyan a marcas de mezcal a comercializar su mezcal. Y vamos a ver esta parte de por qué decimos que está en crisis las identidades sensoculturales. Pues bueno, para iniciar vamos a ver qué es una identidad sensocultural y cómo se construye esa identidad sensocultural, ¿no? Cómo a lo largo del proceso de elaboración vamos a revisar cómo se va construyendo esta identidad sensocultural del mezcal. Pues bueno, vamos a revisar acá un esquema en donde yo les puse qué es lo más importante en la construcción de la identidad sensocultural. Pues bueno, es la técnica artesanal tradicional. La técnica artesanal tradicional justamente es ese conocimiento que ha pasado de generación en generación en una comunidad. Esta técnica tradicional, si le queremos poner un nombre común, podríamos decir que es la receta de elaboración que tiene la comunidad
y que todos los maestros mezcaleros de una comunidad se comparten ese conocimiento de la técnica artesanal tradicional. Esa técnica, ese conocimiento que ha pasado de generación en generación de manera oral y que, pues, que cobra vida en el momento de la elaboración del mezcal, esa técnica artesanal tradicional. Esa técnica artesanal tradicional, junto con la microbiota de la región, es decir, junto con todo lo que son las levaduras y las bacterias, van a construir justamente esa identidad sensocultural del mezcal. La técnica artesanal tradicional va a ser justamente ese conocimiento, va a establecer qué magueyes se utilizan en esa región, porque justamente a lo largo del tiempo la gente de la comunidad ha seleccionado ciertos magueyes que le pueden dar la cantidad de dulce que necesitan para elaborar su mezcal y que ese mezcal salga como a ellos les gusta. ¿Sí? Entonces, esa técnica artesanal tradicional va a establecer los magueyes que se van a utilizar. Puede ser que en la comunidad se den varios magueyes y solamente utilicen 2. Por ejemplo, el caso de Santa María Escatlán. En Santa María Escatlán se encuentran en la biosfera Cuicatlán-Tehuacán y aproximadamente hay 15 especies de maguey ahí. Esas 15 especies de maguey solamente utilizan dos especies de agave, solamente 2 especies de agave, porque así ha sido la tradición. Ahorita, en este momento, están incrementando otra especie, que es la especie jabalí, agave convalis, y están experimentando con ella, ¿no? Para ver si le sale el mezcal. Ya por ahí han salido algunos lotes de algunos maestros mezcaleros de Izcatlán y parece que les ha gustado, ¿no? Entonces están introduciendo ahorita el jabalí, pero anteriormente solamente trabajaban mayormente con el agave potatorum, que es su maguey papalomé o papalote, o trabajaban con espadilla, que es un tipo de agave, es un agave rodacanta que le dicen espadilla. Y eso es menor, pero también lo trabajan en esa parte, en esa comunidad, en esa región, ¿no? A pesar de que tienen varios, solamente con esos 2 y están introduciendo el otro, que es el jabalí. Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento que tienen ellos, que han heredado de generación en generación, justamente les ha establecido que esos magueyes son los que se han utilizado, porque seguramente son los más rendidores. Y sí, efectivamente, son los más rendidores. Por lo menos el rodacante, la espadilla, es una especie que da más rendimiento en la producción de mezcal. Entonces, ese es el conocimiento que tienen y que lo han respetado hasta ahorita y que han estado integrando magueyes con el jabalí por una cuestión de que han estado viajando a diferentes ferias y exposiciones y se han dado cuenta que, bueno, que tenían ese maguey y pues están experimentando a ver cómo sale. Pero que generalmente, y por comentarios de los maestros mezcaleros, no lo consume tanto la gente de la comunidad, pero sí lo están envasando para que se compre o se venda fuera de la comunidad. ¿Sí? En este rubro, también vamos a ver que la técnica artesanal tradicional va a establecer cómo se va a cortar ese maguey o qué indicadores les va a dar al maestro para saber que ese maguey, está en punto. Es decir, que ya está maduro. Puede ser que sea por el quiote, puede ser por el tema del cogollo. Algunos dicen el cogollo, que es cuando se juntan las hojas y van a formar el quiote. Para ellos es un indicador de que su maguey ya está maduro y que se puede utilizar para la elaboración del mezcal. Hay otros que lo capan, por ejemplo, porque les da ciertas particularidades aromáticas a su mezcal. Lo mismo sucede con la cosecha. O sea, por ejemplo, rasurarlo totalmente o dejarlo un poco de penca, justamente esa decisión es un conocimiento que han heredado de generación en generación. Es parte de la técnica artesanal tradicional. La técnica que tengan para rasurarlo completamente va a ir construyendo justamente esa identidad sensocultural. Porque seguramente ustedes han escuchado a los maestros mezcaleros que si dicen, ay, si no le corto todo, se me va a amargar mi mezcal, no va a saber dulce, ¿no? O cualquier otra explicación, porque dan explicaciones por el cual dejan o no dejan penca, por ejemplo. Desde ahí, esa decisión y ese conocimiento está haciendo que se vaya construyendo justamente esa identidad sensocultural, está decidiendo qué aromas y sabores va a tener ese mezcal. Exactamente no sabe cuáles, pero justamente le va a dar esa identidad de ese mezcal. Lo mismo sucede con el tema de los artefactos. Por ejemplo, ¿qué herramientas va a utilizar o cuáles utiliza para el proceso de elaboración del mezcal? Desde
por ejemplo, el machucado, que muchos lo hacen con mazo, algunos otros con tahona, o el momento, por ejemplo, desde el tipo de horno que utilizan, que generalmente casi todos los mezcales tradicionales de México, casi todos, utilizan el horno cónico, pero ya donde van cambiando algunas herramientas justamente es en la machucada, o los elementos o los recipientes que utilizan en la fermentación. No es lo mismo agarrar trinche, por ejemplo, un trinche para vaciar una olla de barro, a una bagacera, como generalmente utilizan los que utilizan ollas de barro, o algún tipo de jícara para vaciar su olla. O sea, todo eso, toda esa decisión de ocupar ciertos artefactos o utensilios va con base o está basado en su conocimiento para la elaboración del mezcal, ¿no? Los tipos de destiladores, por ejemplo, que ocupan, hay comunidades, por ejemplo, Santa Catarina Minas, que han tratado entre todos de cuidar que no se cambien las ollas de barro por el destilador, por el solo hecho de la demanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuidan y están cuidando. De hecho, solamente en la comunidad Santa Catarina Minas hay 2 palenques, y uno de ellos no pertenece a gente de la comunidad, el otro sí, que decidieron justamente cambiar las ollas de barro por alambiques de cobre, pero todos los demás están cuidando y se están organizando para justamente respetar esa técnica artesanal tradicional en el sentido de los artefactos y utensilios que están utilizando, ¿no? En este caso, los destiladores como tal, porque para ellos los destiladores dan ciertos aromas y sabores en el mezcal, que en realidad como tal no impregna sabor, pero sí seguramente deja escapar algunos elementos en el momento de que haya fugas, en el momento de entrelazar 2 ollas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso justamente es parte de la técnica, el conocimiento de la técnica artesanal tradicional. También los tiempos. No es lo mismo cocer, por ejemplo, en los valles centrales de Oaxaca que en alguna comunidad de Jalisco o en alguna comunidad de Nuevo León, porque va a depender también de la altura sobre el nivel del mar. ¿Cuánto tiempo va a durar la cocción? Es igual que el punto de ebullición, no es el mismo punto de ebullición cuando estás a 0 nivel sobre el mar, a 1500 o 2500 metros sobre el nivel del mar. No va a ser el mismo punto de ebullición, ¿no? Va a subir un poquito, a lo mejor 102, 103, el punto de ebullición del agua, por ejemplo. En el caso de la cocción, por eso es que algunos, aunque utilicen los mismos magueyes y están en diferentes regiones, utilizan cierta cantidad justamente de tiempo en la cocción. Ese conocimiento desde las leñas, el tiempo que va a durar y la forma también que se va a hacer la cocción, justamente es un conocimiento que ha pasado de generación en generación. Si ese conocimiento se cambia, por ejemplo, en el momento de la cocción, como en el caso de algunas comunidades como Chichicapan, por ejemplo, que no le echen agua al horno y que lo tapen sin echarle agua, seguramente eso va a influir en que se creen algunos compuestos químicos en el momento de la reacción química de la cocción, entre los elementos que tiene el maguey y el fuego, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no se va a crear tanto la nota, se va a crear mucho la nota ahumada en caso de que no se le eche agua, y por lo tanto va a dar otra identidad sensocultural a ese mezcal, le va a dar otro sabor distinto al que están acostumbrados generalmente a que salga ese mezcal. Entonces, como se dan cuenta, la técnica artesanal tradicional es muy importante. El peso del origen de los aromas y sabores del mezcal no está centrado en la especie del maguey, está centrado más bien en la técnica que se utiliza. Cuando esa técnica se cambia, esa técnica evidentemente va a cambiar la identidad sensocultural de los mezcales. Por eso nosotros decimos que la construcción de la identidad sensocultural está influida mayormente por la técnica artesanal tradicional y, por supuesto, por la microbiota de la región. ¿Qué es la microbiota de la región? Bueno, pues las levaduras y las bacterias que interactúan en el momento de la fermentación con el maguey. O sea, el maguey que utilizan, la especie de maguey que utilizan en esa comunidad, junto con los elementos o las bacterias o las levaduras que hay en esa región, van a interactuar entre ellos y van a crear ciertos compuestos químicos que van a dar esa identidad sensocultural.
Hay investigaciones que se las voy a compartir, que se las compartí también en el diplomado, durante el diplomado, en donde hay una investigación donde se llevaron cierta cantidad de mosto a otra región y lo inocularon con otros magueyes en otra región. Y evidentemente en algunos casos, algunas levaduras no sobrevivieron, fíjense, algunas levaduras no sobrevivieron y por lo tanto no pudieron trabajar con esos magueyes. Entonces, al final concluye esta investigación que ya hay una historia, probablemente de manera genética, que interactúan ciertas levaduras, ciertas bacterias con ciertos elementos que aporta ciertas especies de agave y que ya interactúan hace algunos cientos de años seguramente, y eso crea ciertos compuestos que al final da esa identidad sensocultural. Entonces, como se dan cuenta, van influyendo justamente todo el proceso de elaboración, evidentemente el maguey, por supuesto, pero no tiene todo el peso porque finalmente es la materia prima. O sea, sus ácidos grasos, por ejemplo, de la especie de agave, es muy importante, porque cada especie de agave tiene cierta cantidad de ácidos grasos, cierta cantidad de ácidos. No todos tienen los mismos ácidos grasos. Y ahí es la diferencia entre magueyes. Por eso es que también entre especies nos sabe diferente un mezcal de cierta región, porque justamente aporta ciertos aceites, ciertos lípidos, ácidos grasos, ese maguey, que van a diferenciarse en el momento de entrar en reacción con el alcohol que se está produciendo gracias a las levaduras. Por supuesto que sí contribuye el maguey a la creación de aromas y sabores, pero no es determinante. Porque ese mismo maguey, es más, hay un maguey que, por ejemplo, venga de acá de las salinas de Yautepec. Pueden agarrar esos magueyes espadín de esa zona, se los pueden llevar unos a Zoquitlán, aquí en Oaxaca, y otros se lo pueden llevar a Puebla. El mismo maguey, en el mismo tipo de tierra que hayan crecido, al irse a comunidades diferentes, va a influir su técnica de elaboración junto con sus levaduras. Y al probar esos mezcales, aunque hayan sido hechos del mismo maguey, del mismo tipo de tierra, va a ser diferente su sabor. Por supuesto. O sea, no hay manera de que por venir por el mismo tipo de tierra te dé un sabor. Por eso el tipo en el vino le dicen esa especificidad, si no me equivoco, ahorita que me corrija Ana Luisa, es difícil hacerla en el mezcal, justamente porque existe un factor que probablemente no existe en el vino, porque ya el vino, la mayoría de los vinos, no son tradicionales. En cambio, en los mezcales, la mayoría de los mezcales sí son tradicionales y están basados en una técnica artesanal tradicional. Entonces, en esta gráfica vemos la técnica artesanal tradicional va a establecer los magueyes que se utilizan en esa región o en esa comunidad, va a establecer los artefactos y utensilios que se utilizan para la elaboración del mezcal y va a establecer también los tiempos y las formas que se lleven a cabo para la elaboración del mezcal, dando como resultado al final un producto que va a tener una identidad sensorial, pero que también va a tener una identidad cultural. De ahí viene sensocultural, da una identidad en las dos dimensiones, tanto sensorial como cultural de ese mezcal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O duda? Parece que algunos compañeros no pudieron entrar y me están mensajeando. ¿O todo va bien? ¿Más o menos? Bien, vamos a seguir. ¿Quién puede tener esa identidad sensocultural? ¿Qué tipo de mezcal? Además, ¿qué tipo de mezcal puede tener esa identidad sensocultural? ¿Todos los mezcales que están en el mercado tienen una identidad sensocultural?
lo que significa eso, que es una identidad cultural de su mezcal y además sensorial. Yo pongo el ejemplo muchas veces en las pláticas de las enchiladas que pican y no pican. Si ustedes les dan unas enchiladas que no pican, pues en el momento de probarlas, ustedes van a decir, ah, caray, pues esto no es enchilada. Y te dicen, no, sí es enchilada, pues tiene todos los ingredientes. Bueno, ya no le pusimos el picante. Pues dice usted, no, esto no es enchiladas. Pero si esas enchiladas se las dan a un gringo, seguramente al comerlas, puede ser que justamente le guste y le sepan muy buenas y digan, ay, qué buenas enchiladas. Y se vaya con la idea de que esas son las enchiladas. Porque justamente ese gringo o ese extranjero, pues no tiene la referencia justamente sensorial o sensocultural de las enchiladas. Entonces, para él están buenas. Y él se va a ir a su ciudad y todo, va a decir, compró unas enchiladas buenísimas, me las voy a traer. Y puede ser que se las empaquen y todo y se las lleve. Y además les guste allá. Pero justamente él va a decir que está sabroso porque no tiene esa referencia justamente de la cultura del gusto de la comunidad que lo hizo. No tiene las enchiladas que pide. Entonces, le va a saber bien. En realidad, no se está llevando unas auténticas enchiladas. ¿Qué pasa con la identidad sensocultural de los mezcales? Pues bueno, quienes van a tener esta identidad sensocultural, permítanme. Un momentito, por favor. Ya, una disculpa. Comentaba yo que hay diferentes tipos de mezcal. ¿Qué tipo de mezcal puede tener esa identidad sensocultural? Bueno, en realidad el que puede tener esa identidad sensocultural es el mezcal tradicional campesino. Pero ¿cuál es ese tipo de mezcal y qué características tiene ese mezcal tradicional campesino? Bueno, primero, en el mezcal tradicional campesino generalmente se hace una unidad de producción rural y familiar. La familia que lo elabora es por lo menos de 3 generaciones elaborando el mezcal. Los procesos de producción o la elaboración del mezcal se da en temporada de secas, justamente cuando hace calor y cuando no hay lluvia, porque la lluvia puede ser un factor determinante para que no tenga una buena calidad de mezcal debido a que son poco rendidores los magueyes, y no les da buen rendimiento, pero también no da otros compuestos químicos que van a dar justamente esa calidad de identidad sensorial a ese mezcal. Por eso en ese tipo de mezcales los procesos de elaboración artesanal que sean o que respeten justamente las temporadas o que mayormente respetan esas temporadas de elaboración, como son las temporadas de calor y de secas, pues va a construir esa identidad sensocultural. Y además, dentro de los procesos de elaboración, sus producciones de estos mezcales tradicionales campesinos son producciones limitadas, porque finalmente son elaborados en unidades de producción rural y familiar que son pequeñas y que no tienen capacidad para hacer grandes producciones. Entonces, esos son los mezcales tradicionales. Y una de las cualidades de esos mezcales
justamente es el ajuste alcohólico tradicional, ¿no? Ese ajuste que se da después de hacer los cortes y después la mezcla que hacen, por ejemplo, en otros estados de la República, como Estado de México, no le dicen componer o componina del mezcal, le dicen incorporar el mezcal, incorporan justamente esas partes que cortan, y justamente eso es lo que da sello a la identidad sensocultural. Es en esa parte, justamente, si respetan toda la parte de la técnica artesanal tradicional, desde los días las fechas en las que se hace, la producción limitada, pero sobre todo toda la parte, por ejemplo, de los utensilios o artefactos que utilizan, al final van a dar esa identidad sensocultural al mezcal, ¿no? Entonces, esos mezcales, ya que cuando lo incorporan o hacen su mezcla, ahí justamente, ahí en ese momento es cuando el maestro le da su toque. Puede respetar toda la técnica artesanal tradicional, toda, ¿no? Va a respetar esa técnica, y al final lo que va a hacer es que justamente le da ese toque que le va a ayudar justamente a dar pues, y les ha pasado seguramente que van a alguna comunidad y cuando se reúnen con maestros mezcaleros, a mí me ha tocado, los maestros están tomando mezcal y dicen, ay, este mezcal es de tío Domingo, ¿no? Y saben, ay, sí, claro, este mezcal es de tío Domingo. Todos los mezcales van a tener un dejo de esa comunidad, pero la gente de la comunidad, y mayormente los maestros mezcaleros de esa comunidad, pueden decir hasta de qué maestro mezcalero es. A lo mejor, y bueno, algunos ya hasta saben qué maguey, ¿no? Esa situación de identificar los sabores de su mezcal, eso lo puede hacer solamente o la gente de la comunidad o los maestros mezcaleros, ¿sí? Es difícil que alguien, por ejemplo, yo me topo y seguramente ustedes se han de topar cuando hablan de errores en el mezcal, ¿no? A mí cuando veo eso en redes sociales, se dicen, es que este mezcal no está llenando los puntos, tiene muchos aromas no deseables. Y dices, ¿no deseables para quién? ¿No? O sea, ¿para quién no es deseable? No, es que no debe tener la nota muy ahumada, o no tiene que tener la nota muy acetonada, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente, eso es deseable o no deseable para quién, va a depender justamente de la cultura del gusto de la comunidad. O sea, tú no puedes llegar a una comunidad, tomar su mezcal y decir, está mal hecho. Primero, tendrías que conocer todo el proceso y justamente la identidad sensocultural de ese mezcal para que digas que está mal hecho. Y generalmente que dice que está mal hecho es gente de la misma comunidad y maestros mezcaleros de esa comunidad. Alguien que toma ni siquiera puede, aunque sea, vamos, a menos que sea un tomador empedernido del mezcal de esa comunidad, a lo mejor sí puede detectar los errores. Pero es como una cocinera. Cuando ustedes comen mole, muchos de ustedes no saben cómo se hace. Bueno, yo no sé cómo se hace, pero yo puedo diferenciar entre el mole de los valles de Oaxaca y el de Puebla. Si me los ponen acá y yo lo pruebo, digo, este no es oaxaqueño. No sé cómo se hace. No sé qué chile pica más o qué chile tienes más amargo. No lo sé. Pero sí sé que no es de Oaxaca, ¿no? Porque yo tengo esa cultura del gusto, porque lo he tomado, porque ese es o sea, yo identifico porque finalmente soy oaxaqueño, ¿no? Pero no puedo decir que el otro mole que no conozco y que no tengo referencia gustativa de ese mole, puedo decir que está mal hecho, poniendo como referencia al mole de Oaxaca. Lo mismo sucede en los mezcales. Es muy difícil que un mezcal tradicional campesino alguien pueda decir que no sea de la comunidad si está bien hecho o está mal hecho. No es posible tampoco calificarlo. ¿Bajo qué referencia lo va a calificar? ¿Desde qué puntaje lo va a calificar? Lo peor es que ya se está haciendo. Acabo de ver una publicación en donde echan fanfarrias de que justamente están elaborando un mezcal y fotografías y todo, con un puntaje del 97 puntos. Casi el mezcal perfecto. Y dices, ah, caray, ¿y cuál es ese mezcal? ¿Quién lo hizo? Y cuando dice, el ingeniero químico,
Entonces, perdón, pero con un mezcal tradicional, que es elaborado por una familia mezcalera de 3 generaciones, y que tú quieras venir a calificarlo, va a ser imposible, a menos que tengas una referencia sensocultural de ese mezcal, ¿no? Entonces, sí es bien complicado. Primero, ¿cómo vas a calificar un mezcal con otros mezcales si no tienes esa referencia sensocultural de esos mezcales? Es bien complicado, porque necesitas referir. ¿Quién puede a lo mejor calificar? Y todos serían los mismos maestros, porque ellos saben qué le va a faltar. Ni siquiera yo probando un mole, que sé que me gusta mucho el mole oaxaqueño, si se lo doy a una cocinera y lo prueba y me dice, híjole, se le pasó un poquito de chocolate, ni yo que soy consumidor del mole oaxaqueño, voy a poder justamente decir, ah, pues no, no lo detecto. La única que lo puede detectar es otra cocinera que sabe cómo se hace y qué elementos tiene. Ahí sí, seguramente sí va a poder detectar un error. En los mezcales tradicionales campesinos es difícil calificar si uno es bueno o uno es malo. Es muy complicado. Otra cosa es, a lo mejor, en estos mezcales que se hacen en serie, que están buscando una estandarización y que entre ellos creen que hay aromas deseables y no deseables. Probablemente en esos mezcales en serie estén detectando que a lo mejor el aguarrás, como el aguarrás es un aroma que no es tan agradable, para ellos es un error, ¿no? Entonces le bajan la cantidad de ciertos alcoholes que dan la nota aguarrás. O, no sé, a pasto, por ejemplo, ¿no? Que en algunos vinos, a lo mejor la nota muy verde, se nota como error y quieran copiar justamente los errores que tiene un vino a los errores que tiene un mezcal. Porque para mí es un misterio ahorita cómo ahorita están logrando ese mezcal de 97 puntos, bajo qué parámetros. Que el que creó o quien estableció ese parámetro con el Consejo Regulador del Mezcal es alguien que viene del café. Sí, imagínense que desde el café, seguramente ahí también que es muy estandarizado el proceso, vean que hay un error a nota muy verde y quieran desaparecerlo de un mezcal porque en el café es un error y porque en el vino es un error y quieran desaparecer un mezcal. Cuando lo desaparezcan de ese mezcal, lo que van a hacer es, van a orillar a que se estandarice los aromas y sabores y hasta los procesos de elaboración del mezcal. Si eso ya no lo está dictando hasta la norma, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O comentario? Bien, justamente esto que estoy hablando, ¿no? Esto que estoy hablando justamente es la parte de la cultura del gusto de la comunidad, ¿no? Cada comunidad va a tener una cultura del gusto. No sé si ustedes han probado la raicilla de la costa. ¿Alguien ha probado la raicilla de la costa? ¿Alguien ha tenido oportunidad? Ah, la raicilla, pues, ¿no? ¿O de cualquier lugar han probado la raicilla? Sí, dice, bueno, acá dice Ana Luisa, sí es triste que quieran comparar con los errores del vino y que quieran estandarizar la riqueza e identidad de cada mezcal. Sí han probado la raicilla. Hay algunas raicillas, si no me dejan mentir, las dos sanas. Este, a veces son muy ácidas y a veces son como muy acetonadas, ¿no? A mí hay pocas raicillas que me gustan, porque a mí no me agrada lo muy ácido, a mí, ¿no? Entonces, a mí no me agrada. Y entonces un día estaba yo dando una plática y me dice, sí, Luis, estaba muy padre lo que dices, pero discúlpame, pero ¿a quién le gusta lo ácido y lo acetonado de esta raicilla, no? Le decía, pues a ti no te gusta, y a mí tampoco. Pero eso no quiere decir que esté mal o que sea un error, porque a la gente de esa comunidad parte justamente de su cultura del gusto es que huelan y tenga esa sensación, a la mejor sensación olfativa de acetonado, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, alguien, en otro grupo ahí de Facebook decían, ¿a quién se le ocurrió
poner y decir que los mezcales deben de ser mayores a 45 grados, ¿no? O por ciento alcohol volumen. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién puede soportar esa cantidad de alcohol en la boca? Y entonces yo decía, bueno, me parece una pregunta un poco fuera de lugar, porque es como preguntaras, ¿a quién se le ocurrió hacer las enchiladas tan picantes? ¿No? ¿O quién se le ocurrió esas botanas muy picantes? ¿Cómo? Pues es que estoy diciendo, bueno, esa es la cultura del mexicano. O sea, no puedes decir que, aquí no puedes decir que es un error, no puedes decir que esté mal, porque es la cultura con la que nos hemos formado. Muy picante. Ahora, fíjense, en el caso de las comunidades, su forma de tomar el mezcal es diferente a la gente de la ciudad. Nosotros tomamos el mezcal ya de manera muy occidental. Si ustedes van a las comunidades, y no me dejarán mentir, se sirven primero el vaso, acá tenemos a Agustín que vive en una comunidad mezcalera, y no me dejará mentir y que me diga, agarran el vaso, lo llenan, y dice, quiero un poquito, sí, un poquito y te sirven todo el vaso de velador, y se lo echan de un solo trago. En las fiestas que yo he ido a comunidades, cuando pasan las madrinas para el agradecimiento, las señoras toman su mezcal, les sirven su mezcal, y se lo toman y hacen, ¡oh! Gracias. Y se siguen, y así van todas, una. A ninguna he visto, hasta ahorita, que se lo tome de un traguito, lo saboree, lo tome, hasta ahorita no lo he visto. ¿Eso está mal o está bien? Es la cultura del gusto y cómo prueban ellos los mezcales. De ahí la referencia que tenemos en el cine mexicano, que se lo toman de un jalón, porque ellos lo disfrutan de una manera diferente. Su manera de disfrutar el mezcal no es en aromas y sabores, es en las sensaciones trigeminales que les puede causar el mezcal. Es lo mismo cuando yo les pregunto, ¿por qué comen unas enchiladas tan picantes? Si están sudando y están comiendo y sudando y sudando. Yo me acuerdo de mi papá pedía aquí en Oaxaca unos tasajos, tasajo a la diabla. El tasajo a la diabla era, nosotros no sé cómo le llaman en otro lugar, es un chile de agua, o sea, un chile güero que le dicen, pero grande, y en tiritas en limón, así, como tapizado el tasajo de esas tiritas. Y mi papá comía y sudaba de lo picante que estaba y decía, es sabroso, qué sabroso. Y yo decía, bueno, pero qué manera de torturarse. Claro, él era miahuatleco, ¿no? Era en una comunidad de Miahuatlán y ellos comían mucho, de hecho comen el chile así, verde, así mordido. Eso está mal o está bien. Pues es cuando uno se pregunta cómo soportan ese picante. Bueno, lo mismo preguntaríamos con el mezcal, ¿cómo soportan esos 50 grados? Se lo toman y lo disfrutan además. ¿Por qué? Porque la cultura del gusto es diferente en las comunidades. No estaban tan errados Pedro Infante y Jorge Negrete en tomar el mezcal así. No. Ellos lo único que hicieron es que copiaron cómo se tomaba en las regiones así el tequila o el vino mezcal de tequila. No estaban errados. La forma de disfrutarlo es diferente ya en la ciudad. Ya ahí entramos nosotros. Justamente en esa guía de cómo disfrutar o cómo disfruten. Nosotros estamos entre dos mundos, porque nosotros como comercializadores tenemos que tomar esta cultura del gusto de la comunidad y la cultura del gusto de ese consumidor de mezcal, ¿no? Que yo haría una pregunta de la cultura del gusto de esto ya para pasar a la cultura del gusto del consumidor. Pregunta para ustedes. Vaso limonero, dice Agustín, vaso limonero, me imagino que es más grande, ¿no? El vaso limonero. ¿Puede cambiar la identidad sensocultural de los mezcales? ¿Puede cambiar la identidad sensocultural de los mezcales tradicionales? Sería la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y por qué puede cambiar? Se quedaron pensando. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será o no será? ¿Puede cambiar o no puede cambiar? ¿Ha cambiado la identidad sensocultural de los mezcales? Cambio la pregunta.
No, dice acá, analiza, sí puede cambiar si la comunidad de influye o si interviene con los citadinos. Ok, a ver, sí puede cambiar. Si en la comunidad, ahí sí, no. Dice, ¿podría cambiar por la situación ambiental a la que dependan? Puede sí, eso sí puede cambiar. Sí puede cambiar si la comunidad influye o intervienen los citadinos. Claro, influyen los citadinos, los comercializadores de mezcal, ¿no? Miren, ya ha cambiado, ¿no? Porque el bajarle de grados, o sea, bajarle con agua los grados alcohólicos al mezcal, evidentemente van a cambiar algunos compuestos químicos y va a dar otra identidad. Se pierde, más bien, no va a dar, se pierde la identidad sensocultural de esos mezcales, ¿no? Ya no va a picar, ya no va a arder como ardía, seguramente algunos otros compuestos muy aromáticos van a bajar su nivel y ya no va a ser tan aromático porque se le rebaja con agua, ¿no? Hay comunidades, no podemos hablar que esa identidad sensocultural venga desde el virreinato, porque justamente desde el virreinato se han hecho ajustes al proceso. Hay documentos que nos hablan de mezcales que solamente se destilaban una vez, por ejemplo. Hay mezcales que le dicen mezcales corrientes que solamente vendían el cuerpo y te vendían el cuerpo. Hay mezcales que hablan que los destilaban, por ejemplo, con miel y con anís y así los vendían. Les llamaban mistelas, ¿no? A esos mezcales. Entonces, va cambiando, porque finalmente también la cultura, la cultura no puede quedar estática, sino se va cambiando, ¿no? Dice Agustín, yo creo que puede cambiar debido a las presiones externas, pero la gente lo sigue prefiriendo con el gusto que le dan. Ok, eso es una reflexión justamente. Cuando va cambiando, la cultura no es estática, va cambiando. La cultura del gusto también va cambiando. Cuando es de manera intrínseca, justamente no externa, sino interna, que por ejemplo, un caso como los de Huttler. En Ejutla, alguien en los años 40 se fue a trabajar a otro lugar. No me sé muy bien la historia, pero se fue a trabajar a otro lugar. Cuando regresó, era un maestro mezcalero, cuando regresó, implementó una tamalera en el alambique. Y así nació un destilador de refrescadera en Ejutla. Eso, dentro de la misma comunidad, todavía no había este boom, estamos hablando de los años 40, 1940, se lo pasa ese conocimiento a otro maestro mezcalero de la misma comunidad y les gusta el mezcal, ¿no? Y les va gustando. Y entonces ese conocimiento en la misma comunidad, de manera interna en la comunidad, o sea, aunque vino este señor que se fue a trabajar fuera, vino, hizo un arreglo y lo copiaron todos los demás, sin una presión externa, sino más bien quiso cambiar algo. Y entonces se va compartiendo. Y entonces todas las comunidades de Jutla, la mayor parte de Jutla, todavía parte de Sola de Vega que colinda con el Jutla, hacen su mezcal con refrescadera, porque ha pasado ese conocimiento de generación en generación desde los años 40. Cuando, justamente lo que dice Agustín, la presión viene de fuera, una cosa es evolucionar la identidad sensocultural y otra justamente es desaparecerla, como lamentablemente ya está sucediendo en lugares como Matatlán, por ejemplo, que ya los rebajan, ya no encuentras mezcales de 48, muy pocos, por ahí algunas marcas todavía lo manejan, ya manejan todos 45, 46 máximo, y ya todos los emparejan. De hecho, ya vas a ver algunos maestros que dicen, no, es que ya lo dejo porque el público lo quiere así. Ya no la comunidad, sino el público, el que viene de fuera, lo quiere así. Y entonces lo que hace es que desaparece esa idea sensocultural, como justamente desapareció la del tequila. El tequila en 1974, la primera norma que salió del tequila, decían que ahí especificaba que era de 45 a 55% alcohol volumen. Menos de 45 no era considerado tequila. Fue la presión externa hizo que bajaran los grados. Vamos a llegar a un momento en que seguramente Matatlán va a tener sus 40 grados y va a vender solamente mezcales de 40 grados y por una presión externa se pierde esa identidad sensocultural. A eso nos referimos con la crisis de las identidades sensoculturales. Si no se hace algo, si no hay consumidores que tengan esa referencia, va a desaparecer esa identidad sensocultural para siempre, como desapareció la del tequila. Y justamente, ¿qué es lo que está pasando con estos mezcales, con estos tipos de mezcales, que son los mezcales neotradicionales o tradicionales contemporáneos?
que pueden llevar parte de la técnica artesanal, pueden respetar esta parte de la técnica artesanal tradicional, pero en el ajuste alcohólico tradicional, ahí es donde ya hay cambios, por esa presión justamente externa que viene de, la redundancia, del exterior, para un consumidor, ojo, para un consumidor que no tiene referencia de cómo sabe el mezcal y se lo venden, ahora sí que le venden enchiladas que no pican. Y para ellos es buenísimo y lo están disfrutando, pero no tienen referencia. Realmente esos consumidores están perdiendo del auténtico, justamente, de esa auténtica experiencia sensorial del mezcal, porque le están vendiendo enchiladas que no pican, ¿no? Entonces, a esos mezcales nosotros los llamamos neotradicionales o tradicionales contemporáneos, porque se están ajustando a una presión externa, ni siquiera un cambio interno, ¿no? Y bueno, que hablamos de los otros mezcales que ya de plano, pues no tienen esa identidad sensocultural. Ahora, no estoy diciendo que sean malos, solamente estoy diciendo que son diferentes. Justamente no se rigen bajo una técnica artesanal tradicional, sino una receta que está establecida en una norma y que les dice cómo hacerlo. Esos son los mezcales más contemporáneos, la mayor, estos que hacen ingenieros químicos, que no tienen ese conocimiento que ha pasado de generación en generación y que elaboran esos mezcales. Y ya pues hablamos de los industriales también, que ya está muy estandarizado y que según ellos tienen sabores deseables y sabores no deseables, y algunos de ellos tienen premios internacionales mundiales, es más, ¿no? Premios mundiales, algunas marcas ya que tienen estos estándares de elaboración. Tienen premios porque finalmente guardan todas los reglas para tener la calidad de su producto. ¿Cómo hacer una comercialización culturalmente responsable? Bueno, pues finalmente es conociendo justamente la identidad sensocultural de los mezcales que ustedes vendan, y justamente también conocer la parte de la cultura del gusto del consumidor. Hay que tomar en cuenta eso. El consumidor no tiene referencia de la identidad sensocultural de los mezcales tradicionales. Hay que enseñarle justamente a qué sabe ese mezcal. Pero no solamente eso, hay que enseñarle a tomar, ¿no? Y nosotros con esta influencia que tenemos del vino y otras bebidas, de cómo se debe tomar para disfrutarlo, no está mal. Ahora hay que aplicarlo al mezcal para enseñar a ese consumidor que está acostumbrado a que las bebidas alcohólicas tienen aromas y sabores y es muy placentero para este consumidor descubrirlos. Bueno, pues vamos a guiarlo para que pueda vivir esa experiencia, pero pueda vivir esa experiencia dándole una referencia auténtica de un mezcal y de su identidad sensocultural, ¿no? Decirle, vas a tomar un mezcal de 50 grados, yo te voy a enseñar a tomarlo, ustedes ya saben cómo, te voy a enseñar 4 pasos para que tú puedas disfrutar de una experiencia auténtica del mezcal. Eso sería una comercialización culturalmente responsable y justamente los promotores y promotoras de la cultura del mezcal, la idea es que tengan ese objetivo, ¿no? Hacer esos nuevos consumidores para que no desaparezca esa identidad sensocultural. Porque si el consumidor cree que las enchiladas que pican son las auténticas enchiladas, pues así pasó con el tequila. El tequila tradicional como tal desapareció. Es decir, todos los que son consumidores de tequila no están probando un auténtico tequila como era antes, ¿no? Dicen, antes se hacía diferente, antes sabía diferente. Claro que sabía diferente. Tenía otra identidad sensocultural, pero se perdió. Y se perdió por esta gran vorágine de demanda y que no se supo poner límites a la demanda, ¿no? Hay maestros y maestras mezcaleras que ya están trabajando y diciendo, bueno, ¿quieres pelón verde? Pues nada más tengo de enero, febrero y marzo. ¿Quieres? Me compras. Ya después ya no voy a tener. Si quieres, aprovecha, ¿no? O sea, venden su producto y le dan ese valor cultural que tiene su producto. Se hacen tales fechas y en esas fechas tengo la demanda. No hay, pues no hay, ¿no? O sea, no se preocupan porque, ay, la tienda se va a quedar sin la botella, ¿qué le vamos a dar al consumidor? Pues el consumidor tiene que entender que hay ciertas especies de maguey que se dan en cierta temporada y que son de ciertas regiones, si quiere, ¿no? Y si quiere aprovisionarse, pues que compre más botellas. Y si no, pues no va a haber en esa temporada. Habrá otro que pruebe otro, ¿no? Entonces, también hay que educar al consumidor. No está probando una bebida en serie o que se hace en serie. Está probando una bebida tradicional que se hace de producción limitada
y que está tomando y que tenga la idea de que está tomando un producto de alto valor cultural, ¿no? Ya si no quiere entender o no es ese consumidor, pues no es el target, ya se le da cualquier otro mezcal, porque finalmente lo que quiere es emborracharse, lo que quiere es la fiesta, bueno, pues para ahí hay otras marcas de mezcal que le pueden ir muy bien, ¿no? ¿Dudas? La cultura del consumidor hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Ana, buenas noches. Adelante, Ana. Si estás hablando, no está abierto tu micrófono. O no sirve tu micrófono. Bien, mientras va abriendo su micrófono, nada más déjeme decirle, ¿cuál es la manera justamente? Gracias, Ana. ¿Cuál es la manera de justamente comercializar ese producto? Bueno, del modelo culturalmente responsable, en donde nosotros como promotores de la cultura del mezcal podamos justamente compartir con nuestro consumidor esta parte de la identidad, de la dimensión cultural, compartirla, cómo se hace, qué tiene de diferencia su proceso y su técnica artesanal tradicional este mezcal, y justamente cómo influye esa técnica en la elaboración de aromas y sabores, ¿no? En la creación de aromas y sabores del mezcal. Entonces, hay que darle información, hay que ir educando al consumidor. Y si comenzamos a ser consumidores de mezcal tradicional, ellos van a demandar mezcales tradicionales, ¿vale? Agustín. Sí, yo nada más iba a hablar un poquito también de la cultura del de consumo, porque bueno, Ajá, recuerdo una de mis clases de producción agrícola en la ajá, que se hablaba un poquito, espérame, es que suena mucho. sí, Se hablaba mucho de esta cuestión de de las culturas, ¿no? Tanto la cultura del consumo de café como la cultura del consumo de la carne, pero no todos tenemos acceso en ocasiones a todo este tipo de culturas, ¿no? Y lo mismo pasa con el mezcal. Pues sí, los que tenemos la suerte de vivir en Oaxaca, tenemos esta oportunidad de probar el mezcal en comunidad, pero pues no todos tienen esta suerte también, ¿no? Inclusive ahorita que ya digamos, se hizo este boom mezcalero, también el precio del mezcal pues se elevó bastante bien y eso pues ahorita lo está haciendo pues un producto premium, ¿no? Al cual no claro. todos tienen acceso. Claro. Sí, tienes toda razón. O sea, bueno, me ha pasado en algunas comunidades y no sé qué si pasa en tu comunidad. Bueno, no sé si se elevaron mucho los precios en tu comunidad, pero hay comunidades que, por ejemplo, en Santana del Río, en San Juan del Río, parece que ya la misma gente de la comunidad está dejando de comprar a la gente de los maestros mezcaleros de la comunidad porque es muy caro el mezcal para ellos. Entonces bajan a otra comunidad para ver si les pueden dar ya aguardiente de caña porque ya para ellos es muy caro pagar el mezcal a esos precios con los que lo venden para gente de fuera, ¿no? Pocos maestros mezcaleros tienen como sus precios de decir, bueno, esto lo vendo para gente de fuera y a esto les doy un precio diferente a la gente de acá de la comunidad, ¿no? O sea, como diciendo, no quiero perder a mis clientes de acá, tengo buenos clientes que me están dando buenos ingresos, pero no quiero perder esos clientes de toda mi vida, ¿no? Entonces le siguen vendiendo, pero no sabemos qué va a pasar más adelante, y que la misma gente de la comunidad deje de comprar su propio mezcal, ¿no? Dice Ana, nos estamos enfrentando a una guerra de mezcales no tradicionales y que confunden, justamente, Ana, ¿no? Justamente por eso es que nosotros tenemos este diplomado y algunos cursos para hacerles ver tanto a la gente de consumo, para la gente de centros de consumo, la gente que está vendiendo y ofreciendo mezcales, para la gente que va a sacar una marca de mezcal, que a ver, ojo, hay un mezcal tradicional que no está siendo visible por la norma, no está siendo visible en degustaciones de mezcal y no está siendo visible tampoco en las páginas de internet, Facebook, Instagram, y que de pronto se pierden toda esa gran vorágine de marcas y que pues no lo están siendo, no hay consumidores de eso, el consumidor no sabe, ¿no? Entonces tenemos pues estamos en guerra, sí, estamos en un gran desafío como promotores de la cultura del mezcal en ese sentido, ¿no? Ese es el gran desafío. ¿Cómo vamos a enfrentar esa gran guerra? Fíjate que, no sé, ¿recuerdan a Cornelio Pérez?
Cornelio tiró la toalla. Dijo, es demasiado esta vorágine, es demasiado. Yo no puedo estar promoviendo los mezcales tradicionales y tengo enfrente una gran ola de marcas de mezcal que no son tradicionales. No puedo. Y tiró la toalla. Mi proyecto no sirve y bye, ¿no? Pues sí, digo, yo creo que se dio por vencido a lo mejor muy pronto, pero él estaba haciendo su chamba también, ¿no? Y bueno, ahora a ustedes les toca, si son promotores de la cultura del mezcal, promover justamente eso, ¿no? Promover que se consuma el mezcal tradicional, ¿no? Después del boom sí se elevó bastante, pero la gente paga, pero lo paga la gente, bueno, se lo está pagando, bien para ustedes, la gente de la comunidad, ¿no? Bien, pues justamente porque queremos que se preparen más, los queremos invitar después de este acercamiento que tuvimos, que espero que les haya dado un panorama y este concepto que estamos utilizando de las identidades socioculturales pueda quedar claro para ustedes. Y si no, pues me avisan y vemos la manera también de seguir dando algunas clases magistrales para ustedes para que se vaya comprendiendo mejor esta parte de las identidades socioculturales. Justamente el objetivo es tener este primer acercamiento, pero también invitarlos a las clínicas mezcaleras, que es seguir justamente su formación. La idea es que puedan recibir clases virtuales, pero en 3 primeras clases virtuales y posteriormente una visita a campo a una comunidad que se llama Jayacatlán, ¿no? Que ustedes conozcan, te entrevisten maestros mezcaleros, convivan, revisen, documenten la técnica artesanal tradicional y veamos ahí la técnica artesanal tradicional tan particular que tienen en esta comunidad, ¿no? Entonces, pero para esto me gustaría que nos pudieran acompañar, ojalá, si ustedes tienen el tiempo, mañana a las 7 de la noche, no nos tardamos mucho, son 30 minutos, para que ustedes sepan de qué se tratan las clínicas, en qué consisten y qué comunidad vamos a ir y cuál es el objetivo de ir también a esta comunidad. Y las clínicas se van a estar dando cada 3 meses. La idea es de las diferentes comunidades para que nosotros vayamos justamente a tener un panorama bastante amplio respecto a las técnicas artesanales tradicionales que hay en el país. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá para terminar? Sí, en caso de que no puedan, vamos a grabar la sesión y se las vamos a enviar para que ustedes la tengan y la puedan consultar y por supuesto se los mandamos por escrito para que ustedes lo revisen y podamos platicar, ¿sí? Además, adelante, Agustín. Bueno, yo nada más les iba a comentar en cuanto a lo que estabas hablando de la certificación. Pues Ajá. me parece muy interesante, ¿no? Que estén abriendo nuevas certificaciones, porque con esto vamos a tener otras oportunidades nosotros mismos, ¿no? Ya después de haber tomado el diplomado. Por ejemplo, pues una de ellas, va a ser, como dices, empezar a generar conocimiento, algo por el estilo. Entonces, pues aquí en Jayacatlán, pues estamos, ahora sí que a sus órdenes, esperemos si puedan asistir a algunos de los que están ahorita acompañando la clase. También, pues, ojalá y participen algunos otros más egresados de los diplomados, porque pues es bonita la comunidad, aún como todavía no hay buena carretera, pues todavía no está muy turístico y los mezcales pues siguen siendo con el gusto histórico de aquí, así Claro. que los esperamos. Gracias, Agustín. Agustín justamente es de Cayacatlán, ahí su familia es mezcalera y pues va a estar con nosotros como parte importante de esta visita. Fíjense que estoy viendo que a lo mejor, muy probablemente, si no pueden dos, podamos cambiar para el lunes. Denme oportunidad nada más, porque esa plática no la doy yo, sino el maestro Arturo Jarquín. Denme oportunidad, Hugo, Ana Luisa, Agustín, Ana, confirmarles si es el lunes y a ver, ojalá puedan acompañarnos el lunes de 7 a 7:40 máximo, ¿vale? Muchísimas gracias, me dio mucho gusto saludarlos y leerlos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Bye bye. Gracias a ustedes por conectarse, muchas gracias.